Hace poco recordaba una escena concreta que el cine llevó a la gran pantalla con enorme éxito, una escena que muchos, estoy seguro, también han contemplado con los mismos ojos de estupor. Es un padre de familia, un padre vestido con su camisa de cuadros, barba poblada, y que ha salido dirigiéndose a lo que es un pequeño embarcadero porque hay unos sonidos raros que no dejan dormir a su familia. Esa familia vivía en una casa que quedaría marcada para siempre, para toda la vida. Una casa que se convirtió primero en libro de éxito, después en película. Una casa en Amityville. Y la escena, que yo siempre recuerdo, es la que se produce cuando el padre siente algo a su espalda, se gira y mira hacia dos ventanales que son característicos, dos ojos de la propia vivienda, en la parte superior. Allí ve a su propia hija de unos 4 años. Le sorprende porque la niña está mirando a través de la ventana, mirándole a su padre. Es la madrugada. No es habitual que haga eso. Padre e hija se quedan como hilados, enhebrados por algún tipo de energía. Pero el padre tiene un rostro de terror, porque en la misma habitación con la luz apagada, por detrás de la niña, hay algo, una sombra, algo que él identifica como un cerdo. La historia de Amityville se compuso de imágenes, es bien conocida por todos los amigos del misterio, pero su potencia es tan tremenda que silenció y sepultó otros muchos casos que en aquella década de 1970 se produjeron. Haciendo un breve estudio nos hemos encontrado con historias hasta parecidas en su tremenda anomalía, en sus situaciones absurdas, incomprensibles, pero hay un patrón que las une, amigos. Una familia que se cambia de casa, que tiene los mejores deseos y que poco a poco la convivencia se va convirtiendo en un infierno. El terror o horror en la casa de Ocean Avenue, Amityville, eclipsó a todas las demás. Pero ¿por qué no poner el foco de nuestra luz, de nuestro viejo y pequeño Flexo, sobre estas otras historias? ¿Por qué no elegir una que es tan tenebrosa como la mismísima de Amityville? ¿Por qué no hablar directamente con los testigos? Con la madre que vivió en el infierno, en otra casa, no muy lejos de allí, curiosamente. Esta noche, nuestro primer dossier es entrar en ese dormitorio, en esa habitación, en esa cocina, en esos pasillos. Un caso del que creo que en España apenas se ha hablado. ¿Os apuntáis a la aventura? Esta noche hay diferentes contenidos. La conspiración va a ser importante, clave. Preparaos. Pero como decimos, la investigación primordial, o lo que va a ocupar esta primera hora, yo creo que merece la pena. Tiene documentos, tiene voces, protagonistas de un misterio. Y os seré muy sincero, yo no tenía ni la más remota idea de la existencia siquiera de este caso. Precisamente por eso, porque todos nos centramos en los mismos iconos del misterio. La familia que aterrorizada pasa 28 días en su domicilio de ensueño y se tiene que marchar de allí después de que varias voces casi los repelan. Otro detalle, ¿os acordáis? En Amityville, un exorcista tuvo que acudir, un sacerdote, para intentar enfrentarse con algo que moraba en ese lugar, siempre según su opinión. Y fue indagando sobre casas, sobre ubicaciones y inmuebles civiles que habían sido exorcizados cuando dimos con este caso. Gracias a toda la investigación de este equipo, con Fermín Agustí, con Carlos Dargo, con Noel Calero, en los mandos sonoros, hemos podido llegar incluso hasta los testimonios de primera mano. Y eso de verdad que merece toda la atención del mundo. Carmen ha investigado y se ha sumido en esta historia, e incluso hay que decirlo, también las pesadillas han acompañado a la obsesión que a veces llega cuando uno se mete demasiado a fondo en un suceso. Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿De qué casa
¿Y de qué caso estamos hablando? Estamos hablando de la casa encantada de Hinsdale, aunque no es solo una casa, es todo un terreno, es una localización. Luego veremos cómo incluso tenemos el relato de investigadores que han podido estar en la zona y vivir los fenómenos que allí se producen. Te empiezo a contar cómo es una familia normal que vive en Buffalo, un matrimonio, Clara Miller y su marido Phil. Habían tenido 4 hijos. En 1968 pierden a la quinta niña, nació una niña y a los 2 días fallece, no saben muy bien por qué. El matrimonio, que en un principio era normal, con los problemas que puede tener cualquier pareja de los años que empiezan 70 en aquellos tiempos, hasta que un día empiezan a tener problemas serios en la pareja, empiezan a no llevarse bien, surgen las riñas y deciden darse un tiempo. Se van durante una semana a una pequeña cabaña a intentar solucionar los problemas, acompañados de los niños. Pasan varias jornadas viviendo en la naturaleza y creen que eso es lo que les hace falta. Deciden dejar su casa de Búfalo y empiezan a buscar una vivienda Iker en el campo. La agencia que les había alquilado esa pequeña casita dice que bueno, que tienen una casa bastante bonita, que tiene más de 100 años, pero que estaba todavía en buenas condiciones, que está a muy buen precio, porque era un matrimonio que tenía unos sueldos normales, y cuando van a verla se enamoran de esa vivienda. Es una casa blanca, tiene 2 pisos, en el piso de abajo hay un salón, una cocina bastante grande, una habitación, un baño, en la parte de arriba hay varios dormitorios también, el dormitorio de matrimonio, de nuevo un baño, incluso una sala de juegos, y también hay algo que aclara a la mujer, pues ella no estaba acostumbrada a esas grandes casas de campo y la extraña un poco. Hay una especie de habitación que está justo debajo de las escaleras que le dicen que es el cuarto de calderas o un trastero que lo puede utilizar para lo que quiera. En un principio, cuando están viendo la casa, esa puerta intentan abrirla y no cede, hasta que por fin consiguen abrirla y ven que es un cuarto muy oscuro, que no tiene ni siquiera luz, y les extraña que dentro de esa especie de trastero haya una chimenea. Pero fíjate, Iker, hemos podido hablar con Clara, que después de todos los fenómenos que ahora relataremos y que le ocurrieron, decidió escribir a modo de diario un libro con todas sus vivencias. Ella nos cuenta en la época cómo era su familia, cómo era su matrimonio. Éramos normales, como cualquier otra familia. Mi marido trabajaba y yo también en la Universidad del Estado de Nueva York. Compramos una cabaña en la montaña y nos gustó tanto que pensamos en irnos a vivir allí. Buscamos una casa y como la mujer que nos había vendido la cabaña tenía esta casa, nos hicimos con ella, aunque creo que durante un tiempo había estado abandonada. Como vemos, era una familia normal, van a vivir a la casa de sus sueños, creen que allí se van a solucionar todos los problemas, y justo el 18 de julio de 1970 empieza el traslado hacia esa vivienda en la que tanto cariño y tantos sueños habían puesto. Su familia, la familia de Clara, iba a ayudar a hacer la mudanza. Gordon, su hermano, es el primero que llega hasta esa vivienda y empieza a escuchar un extraño sonido como de abejas. Zumbidos de abejas. Incluso ve que las ventanas están completamente negras. En un principio piensa que son cortinas, aunque le extraña. Cuando se acerca más, son las abejas. La casa está plagada de estos animales, hasta tal punto, Iker, que ni siquiera pueden acceder. Llaman a un exterminador y acaba con todas las abejas, pero no sería el único episodio que tienen con estos animalillos. Parece que algo empezaba mal en ese 18 de julio de 1970. La casa era el primer aviso que daba. Detalle curioso y significativo que en Amityville, el caso patrón, el que se convierte en absolutamente célebre, también aparecían las moscas, lo estoy recordando ahora mismo. ¿Sí? Por lo menos el testimonio siempre subjetivo de los Lutz, de los habitantes, que de repente todo se llenó de moscas
de moscas negras que tapaban hasta las ventanas. Clara nos hablaba de estos animales y de la sensación que tuvieron. Dijo que nunca había visto tal cantidad de abejas en un solo lugar. Y aquella no era la época del año en la que las abejas enjambran. Yo pensé, tendré que empezar a aprender a vivir con esto porque así son las cosas en el campo. No le dan mayor importancia a Iker. Piensan que una vivienda en el campo pues tiene esa serie de problemas. Ellos estaban acostumbrados a convivir con muchos animales, es más, todos esos animales se trasladan con ellos a esa vivienda de Hinsdale. Tenían 2 perros, un gato, hasta una marmota que convivía con ellos y varios cerdos pequeñitos, varios animalillos que compartían la vida y en este caso la granja en la que iban a vivir. Tenían un terreno además muy amplio de 8 acres alrededor de la vivienda. Pero empiezan a surgir una serie de fenómenos que ya escaman a Clara, aunque en un principio no quiere decir nada. Una noche que iba a recoger a sus hijos de la escuela, va por la carretera, hacía una tormenta muy fuerte, había un fuerte temporal, mucho viento, en otras ocasiones ya se habían caído árboles a la carretera que impedían a los coches pasar, pero justo cuando pasaba cerca de una de esas ramas, ve una figura colgada de un árbol. Para enseguida, frena el coche, incluso el perro que iba con ella dentro se da con el cristal del vehículo porque ve a un ahorcado. No puede decir si es un hombre o una mujer, solamente ve una figura con una cuerda, una capucha en la cabeza y a ella la recorre todo un escalofrío. Se baja, coge su linterna y allí no hay absolutamente nada. Hay que decir que Clara permanecía todavía hoy, o sea, esta noche se ha producido una de las entrevistas que hemos tenido con ella. Podría dar buena fe nuestro compañero Carlos Largo, y su nerviosismo al recordar los hechos estaba absolutamente patente ahí todavía. Recordemos además que han pasado ya 30 años, porque esto ocurre en 1970. Ellos viven en esta casa de 1970 a 1974. Durante 4 años se producen toda serie de fenómenos. Pero cuando ya deciden empezar a hablar de lo que está ocurriendo dentro de la familia y de las apariciones, de las visiones que están teniendo, es cuando su hijo Mike, que estaba con unos amigos por el bosque cercano, un bosque que ya tenía fama de que pasaban cosas, de que era un lugar donde los coches que llegaban se estropeaban, donde había cierta energía que no era buena. Incluso los vecinos hablaban medio en broma, medio en serio, de un fantasma que se aparecía y lo daban como algo absolutamente normal. Mike, el hijo de 17 años de esta familia, cuando estaba por el bosque jugando con los amigos, de repente los 3 ven una figura de un hombre, parece joven, solo le ven por la espalda, pero sí se dan cuenta de que lleva una escopeta al hombro. Le siguen, está en medio de los árboles, está recorriendo ese bosque y cuando están casi enfrente de su espalda, desaparece. Mike recuerda incluso la historia a Iker. Muchos años después, él es consciente de que vieron algo extraordinario. Vimos a un chico joven que pasaba por allí con un arma. Queríamos acercarnos a él y preguntarle qué hacía en nuestra propiedad. No sé cómo lo hizo, pero el caso es que desapareció. Todo parecía centrarse en el exterior de la vivienda, en el bosque cercano. Parece que allí era donde se daban los fenómenos. Tal vez las corrientes de agua provocaban ese tipo de fenómenos. El caso es que la familia empieza a estar intranquila, porque dentro de la casa comienzan a oír ruidos. Por las noches una especie de botas de un hombre, identificaban ellos por el ruido tan grande que hacía, lo pesadas que parecían ser, parecía subir y bajar las escaleras constantemente. Algo que se ha dado también en otros casos, incluso en nuestro país, Iker, como si alguien estuviera con periódicos, como si alguien rasgara periódicos o incluso tirara pilas de periódicos, cristales que se rompen y no hay ninguna ventana que estuviera rota. Fenómenos que en un determinado momento empiezan a identificar como un poltergeist.
no era gente que se dedicara a leer ni libros de ocultismo ni nada por el estilo, pero como todo el mundo habían oído hablar de que en determinadas casas pues se producían este tipo de fenómenos, aunque creían que bueno, que era todo el traslado, que los ruidos del campo podían hacer o parecer que hacía esos ruidos y en realidad eran cosas naturales. Pero cuando ya ven que hay algo verdaderamente extraño es cuando se encuentran en la casa Mike y las dos hermanas pequeñas. Están viendo la televisión tranquilamente, justo detrás hay un gran ventanal y ven a un chico de unos 16 años. Parece que está perdido. Tiene la cara muy blanca, el pelo moreno, incluso va vestido con ropas como antiguas, como de otra época, de hace 20 años más o menos. Creen que es un chico que se ha perdido, que verdaderamente ha llegado hasta allí, no ha encontrado el camino de vuelta a su casa, aunque se extrañan porque no tenían vecinos. Los vecinos más cercanos estaban en la colina de enfrente y los conocían perfectamente, eran amigos de la familia. Cuando Mike sale a ver quién es este joven y si le puede ayudar a encontrar el camino de regreso a su casa, el joven parece que ni se da cuenta que Mike ha salido a su encuentro, hasta que le tiene casi enfrente e inmediatamente desaparece. Mike lo identifica como si apagáramos una televisión y esa figura se deshiciera. Pero esa misma noche le pasan cosas a Mike en su habitación. Él tenía una serie de estanterías donde apilaba varios juegos. Por la noche está durmiendo y se despierta con un fuerte estruendo. Un ajedrez que tenía en la estantería que había justo enfrente estaba como bailando por el suelo, pero no solo eso, ya despierto ve como otro juego sale volando de la estantería y va hacia él. Le cae justo encima del pecho, aprisionándolo. Da un grito muy grande y su madre se despierta y acude en su ayuda. El propio Mike nos recuerda hoy en día cómo vivió ese extraño suceso. De ningún modo puedo encontrar una explicación física. No existe ninguna fuerza gravitacional que pueda provocar que lo que está colocado al fondo de un montón caiga por sí solo y lo que está arriba no se caiga. 1:28, estáis ahí. La radio nos permite poner una lupa en el tiempo y el espacio y todos, cientos de miles de amigos, estamos ahora pues casi siguiendo las peripecias de una humilde familia norteamericana que va a empezar su casi calvario, podríamos decirlo así. Voy a decirle a Carlos algo que venga rápidamente, raudo, veloz, para que nos cuente algo que es importante respecto a Clara Miller, que es esa sensación de que hay personas que, aunque haya transcurrido todo el tiempo del mundo, no pueden olvidar lo que han vivido. Y yo creo que este detalle es muy importante, es más importante de lo que parece. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Has podido hablar con Clara, que no es solo la vamos a decirlo así, escritora que ha puesto, como ocurrió en Amityville con Jay Anson, un diario sobre los sucesos que vivieron, que van complicándose además cada vez más, sino porque es ella la que vive en sus carnes y además como madre de familia de una forma especial. Casi en titulares, ¿qué has percibido de esta mujer? Pues en su voz se denotaba mucho nerviosismo al recordar todas las vivencias que ella y su familia habían experimentado años antes. E incluso, bueno, pues le comentaba a Carmen que cuando nos pusimos en contacto con ella, bueno, pues rápidamente respondió, pero sí que nos pedía, digamos, previamente qué tipo de preguntas se le podían hacer en esa entrevista. Parecía tener un poco miedo a descubrir parte de su pasado, de nuevo, a recordar, a rememorar. Y fíjate qué casualidad que, por ejemplo, también contactamos con un investigador que luego seguramente Carmen recuperará, Michael Rambacher, y precisamente Michael me confesaba, digamos, a través del correo electrónico, que Clara previamente le había escrito también a él para pedirle consejo, si aceptar esta entrevista o no. Y bueno, pues Michael, también le tenemos que agradecer, le dijo a Clara que sin ningún problema, que en su lugar él la haría la entrevista porque, bueno, según él, estas cosas hay que darlas a conocer, hay que traspasar fronteras, y aconsejaba a Clara que, bueno, que a pesar de que han pasado muchos años y que quizá no le traiga muy buenos recuerdos, que quizá era muy buena idea para ella, para ir dejando atrás todas estas cosas, el dar a conocer, el dar ese salto internacional, digamos, traspasar las fronteras y hacer llegar la historia aquí a España, por ejemplo. O sea que ella estaba un poco atormentada y no olvidaba
y además, digamos que se ratificaba en todos los hechos que se habían comentado en ese escrito que se había publicado en Estados Unidos. Eso es. Bueno, Carlos, pues vamos a escuchar a esta mujer. Ahora vamos a saber un poco cómo palpita su lenguaje y qué le va pasando poco a poco a esta familia. Porque los acontecimientos, Carmen, prosiguen. Es como un increscendo, como ocurre en otras ocasiones y en otras casas, ¿no? Sí, además, toda la familia es testigo de estos fenómenos. Algunos eran más incrédulos e incluso iban a investigar si oían un sonido en algún sitio para ver de qué podía tratarse, fenómenos naturales. Decía, por ejemplo, Mike, que era el hijo mayor, era el más descreído, o el marido, Phil, que en un principio no se creía nada, y además era el que menos tiempo pasaba en casa, porque él seguía teniendo su trabajo en Buffalo. Clara había dejado de trabajar, se dio cuenta un día de que ya no podía con todo, tenía que hacer más de 100 kilómetros al día, salía a las 5 de la mañana de su casa en el campo y llegaba a las 6 de la tarde, apenas veía a sus hijos y había tenido la niña pequeña algún que otro accidente, se había hecho una brecha con la bicicleta y entonces decidió dejar el trabajo por completo. Pero como te decía, Iker, las apariciones continúan y son más miembros de la familia los que ven, por ejemplo, a una chica que está bailando. Mari, que es la niña pequeña, estaba con una amiga jugando en el porche de la casa. Esta niña, Mari, tiene 11 años. De repente ve como una chica que ella identifica como muy blanca, grácil, dando vueltas, bailando, con un vestido vaporoso, dice que de pelo oscuro y de cara muy blanca, con algo extraño en los ojos, como si no tuviera ojos o los tuviera muy oscuros. Se va acercando a ellas como riéndose. Inmediatamente ellas se asustan, entran incluso en una crisis de pánico y la figura parece que se desvanece entre las hierbas. Van inmediatamente a contárselo a su madre. Cuando sale Clara, allí no hay absolutamente nada, pero después de todo lo que ha pasado ya cree a las pequeñas. Su hija Beth también es testigo de cómo en su propia habitación una figura de una mujer vestida de blanco, con la cara muy pálida, con el pelo, decía Beth, humedecido, como si acabara de salir del agua. La miraba desde la ventana. No sabía decir si estaba dentro o fuera de la habitación, pero estaba segura de que se había reflejado en su espejo. De nuevo entra en pánico Iker. La casa está viviendo ya una serie de fenómenos que hacen que la histeria colectiva se vaya propagando. Si quieres, nos lo cuenta la propia Clara, porque ella identifica cada uno de estos fenómenos y las visiones que tienen. No puedo describirlo, realmente tienes que experimentarlo. Simplemente, de repente, ves y te sientes nerviosa, sientes presión en tus oídos. Nunca sabías lo que iba a suceder. Escuchas sonidos, pasas en la parte de arriba de la casa cuando no había nadie allí, todo tipo de cosas. Mi hijo vio a un hombre que desapareció justo delante de él. Y mi hija también veía cosas cuando realmente no había nada. Y yo, por ejemplo, escuchaba música y sonidos como cantos gregorianos en la parte alta de la montaña, cuando te puedo asegurar que tampoco había nada. Los fenómenos al principio eran más comunes en el exterior. Una vez vi a alguien y pensé que era mi hija porque parecía una chica muy joven. Bajé e intenté seguirla, pero ya no estaba. Mi hija estaba durmiendo, por lo que no podía ser ella, no sé quién podía ser. 40 años después de los hechos, prácticamente, una mujer, cabeza de familia, o madre de familia en este caso, se convierte en portavoz y pasa negro sobre blanco las experiencias que vive el núcleo, las personas que están ahí comportándose de una forma aparentemente normal, hasta que su vida empieza a ser casi imposible. Es decir, un calco que ha ocurrido en otras muchas ocasiones, a lo largo del tiempo. Repito que la historia del horror en Amityville eclipsó a todo lo demás. Nosotros hemos lanzado una encuesta esta noche, aunque hay muchos temas y muy distintos a lo largo de estas 3 horas, pero que tiene que ver con este fenómeno que sabemos que impresiona bastante y que siempre ha estado ahí. Seguramente nunca sabremos qué demonios, diablos o ángeles o fuerzas lo producen, pero que siempre ha estado ahí y comportándose de formas bastante parecidas. Aunque en este caso, por lo poco que yo sé, hay algunos elementos que cuando Carmen, por ejemplo, ayer me los iba contando, yo decía: qué curioso el mundo del misterio. Creo, o pienso muchas veces que ya lo he escuchado todo, y siempre hay elementos
novedosos, que no caben ni en la mente de un guionista, que aparecen y que en mi opinión muchas veces aparecen porque son genuinos. Nos pueden parecer absurdos incluso, pero están ahí por el miedo de una familia. Nosotros hemos querido preguntaros a vosotros, que estéis al otro lado, por si habéis vivido en alguna ocasión fenómenos de este tipo, quizá no tan graves, claro, pero fenómenos extraños, en vuestra propia casa, en alguna ocasión, porque puede salir un sondeo interesantísimo. Imagino que el porcentaje de los que digan sí va a ser mínimo, ¿no? Te equivocas. Pero me gustaría, ¿así? Sí, por el momento ha votado mucha gente y el 57,7% dice que ha vivido algún tipo de fenómeno extraño en su propia casa. En su propia casa. Bueno, esa es la encuesta, amigos. Porque quizá todo esto, con explicación o sin ella, sea algo mucho más común, más normal. La motivación de este programa, de esta primera hora, es exponer claramente que Amityville no era el único caso. Hay un detalle, Carmen, que tú me contabas y que a mí de verdad me dejó bastante impactado, y es, pasa algo con los armarios y la ropa de las niñas nada más. ¿Ves? Un elemento que yo jamás había escuchado, por ejemplo, y que siempre, según el testimonio de esta madre, pues ocurrió uno de esos días. Pues sí, que además era curioso porque solo pasaba en la habitación de las niñas y en la suya propia. Parecía que el fenómeno, fuera lo que fuera, respetaba por completo la ropa de las personas masculinas, de los hombres que habitaban la casa. Era siempre la ropa salida de la cómoda del cuarto de las niñas y del cuarto de Clara. Ese era uno de los fenómenos, pero también había, como en otras casas encantadas... Pero, o sea, que entraban y aparecían las cómodas abiertas, sí, sin estar la casa habitada en ese momento, y la ropa por fuera, la ropa solo de las niñas. Tirada por el suelo, como si hubiera salido volando directamente de los armarios y de las cómodas. Pero ocurrían más fenómenos que hemos identificado en otras casas supuestamente encantadas. Por ejemplo, olores, malos olores en alguna de las viviendas. Bajada de temperaturas. Había una habitación, la de la niña, la de Mary, la niña de 11 años, que casi ni se podía dormir allí, porque estaba en estado de congelación. Siempre estaba toda la casa caliente, menos esa habitación. También oían los pasos a los que hacía referencia antes, y Clara nos contaba en el corte que hemos escuchado antes cómo en una ocasión, cuando iba con su perro justo al lado de la casa, iba dando un paseo y escucha unos extraños rezos, una especie de canto gregoriano. Parece que era una música. Ella decía que podía ser alguien, algún vecino que estuviera cerca con ese tono, con esos rezos. Alguna iglesia, incluso preguntó a los vecinos que tenía si por allí había algún templo, alguna iglesia. No era absolutamente nada. Ella afirma que escucha el canto gregoriano, pero fuera, en el exterior, o sea que es una cosa... exterior, fuera de la casa, en ese terreno que le pertenece, escucha unas voces. Eso es. Y no solo voces. Dentro de la casa también identifican un ruido muy fuerte. Una de las noches parece que se ha caído algo. La familia baja hasta el salón y se dan cuenta de que está todo en orden, pero las luces, de nuevo otro fenómeno característico, empiezan a parpadear. Tan solo en esa estancia, el resto de la casa estaba con la iluminación normal. Y una habitación en concreto, de donde parecen venir los ruidos, de esa especie de trastero que había debajo de las escaleras. Abren la puerta y se dan cuenta de que hay una serie de ladrillos acumulados en medio de la estancia que pertenecían a la chimenea. Se quedan extrañadísimos porque era de noche, no había nadie más en la vivienda, y quién había apilado esos ladrillos y los había quitado de esa chimenea. Escuchamos lo que nos decían. Nos llevó un buen tiempo retirar todos aquellos ladrillos de aquella habitación. ¡Oh, Dios mío! Pensé, esto no. No sabíamos lo que era, pero era demasiado fuerte. Empiezan a sentir verdadero pánico porque hay algo más que los acompaña en esas estancias, y deciden llamar a un sacerdote, al padre Talbot. Sería como aquí teníamos al padre Pilón, un sacerdote que se dedicaba a investigar casas encantadas, que había acudido a innumerables sitios donde se producían fenómenos poltergeist, y lo primero que hace es
mirar la vivienda. Delante de él no se produce ningún fenómeno en aquella ocasión. Intenta tranquilizar a la familia, bendice tanto a los niños como la casa y dice que bueno, que puede tratarse de algún fenómeno poltergeist, pero que con esa bendición, con esos rezos, todo se va a calmar. Clara en un principio se queda contenta porque parece que se han apaciguado, pero enseguida comienzan de nuevo los fenómenos. Pensé, espera un momento. A mí me enseñaron que esto funciona. Me habían enseñado que cuando un sacerdote viene a rezar una oración, todo se soluciona. Pero no funcionó. Y no funcionó, Iker. Es más, a los pocos días llama la policía a su puerta y le da una mala noticia. Su hijo Mike acaba de tener un accidente de coche, está en coma en el hospital. En la ambulancia, todavía en estado semi-inconsciente, logra decir que alguien viajaba con él. Los policías recogen ese testimonio. Cuando llegan hasta el hospital se dan cuenta de que ha sufrido un accidente muy grave, incluso tienen que quitarle el bazo en la operación, tiene un brazo destrozado. Los padres están verdaderamente preocupados. Clara nos cuenta la situación que vive cuando llega a ese hospital. Tenía una hemorragia muy fuerte y tuvieron que extirparle el bazo. El agente que le sacó del coche dijo que Mike había asegurado que dentro del coche había alguien. Aclaramos en este momento que una de las informaciones o de voces que estáis escuchando pertenecen a una grabación del documental efectuado hace algunos años, y que las otras, para que no haya desdoblamiento de voces ni fenómenos raros a interpretación de la audiencia, pertenecen directamente a la entrevista que ha mantenido este equipo con Clara Miller. Pues sí, que ahora volveremos a escuchar lo que nos ha contado Clara de una serie de quemaduras que los niños pues tenían en sus brazos y en sus piernas. Por la noche, cuando se acostaban, todo parecía estar en calma, aunque en cuanto se apagaban las luces empezaban los fenómenos. Pero hasta el momento no habían atacado a ningún miembro de la familia, pero se empiezan a dar cuenta de que una especie de gotas que hacen quemadura tanto en brazos como en piernas sale en la piel de los más pequeños. Parece como si les hubieran echado ácido, como si algo corroyera la piel. Y se asustan, verdaderamente están ya en un estado, Iker, que muchas veces algunos de los niños se iban con sus abuelos a Búfalo a pasar allí temporadas, semanas, porque tenían pánico de volver a su casa. Clara, en la entrevista que hemos mantenido con ella, nos cuenta qué eran esas quemaduras y cómo salían. Sobre todo al final, porque los niños aparecían con quemaduras. Parecían como quemaduras químicas que se producían por la noche y no las veíamos hasta la mañana siguiente. Era como un sentimiento terrorífico de que algo malo iba a ocurrir, como si fuera algo diabólico. El padre Trabold nos dijo que saliéramos de la casa antes de que aquello nos matara, y así decidimos salir de allí. Él había estado en otros muchos exorcismos e incluso clasificó los fenómenos que se produjeron: poltergeist, apariciones de entes, sonidos y muchas cosas más. Y confesó que era el caso más extraño que jamás había visto.